nombre es Fidel Salgado Vargas. La parte de disciplina de mi madre fue muy estricta, demasiado estricta conmigo. A veces me hacía pensar que mi madre no me quería, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que si esa parte de disciplina, si esa parte de exigencia no fuera lo que soy. Es triste ver que la gente piensa que porque tenemos una discapacidad no podemos desempeñar alguna función. Afortunadamente llegué a tocar las puertas del DIF, tuvieron confianza en mí, la verdad yo estoy pero muy agradecido. Llegué a entrar a trabajar al centro de rehabilitación y bueno, la verdad estoy muy contento porque no solamente me desempeño ahí, me desarrollo económicamente, sino ahí conozco a otras personas que tienen alguna discapacidad y bueno, ahora mi trabajo también es hablar con ellos y motivarlos para que puedan salir adelante. La gente pasa por la vida quejándose por las cosas que no tienen. El consejo que yo les daría es precisamente eso. Disfruta, date tiempo para disfrutar lo que tienes, disfrútalo y sé feliz. En el DIF Morelos, trabajamos para generar las condiciones de igualdad de oportunidades que los morelenses con discapacidad merecen, como es el caso de Fidel, un colaborador del sistema que no se rinde y que día a día nos enseña lecciones de vida y valor. Ofrecimos más de 340,000 servicios en el área médica, de terapia física y rehabilitación para atender a esta población. Promovimos la igualdad de oportunidades por medio de entrega de más de 700 sillas de ruedas y prótesis que les permiten mejorar sus condiciones de vida. Ejemplo de este esfuerzo fue el vínculo con instituciones socialmente responsables como LIMS International y Servicios Caritativos Sud. En el sector salud se llevó a cabo la entrega de más de 2,000 auxiliares auditivos y aparatos funcionales. Entregamos más de 3,000 credenciales a personas con discapacidad, las cuales les otorga diversos beneficios y facilidades en su vida diaria. Para ofrecer espacios adaptados y adecuados para recibir a estos morelenses, llevamos a cabo obras de reparación en el CRI Jojutla, en el CRE Morelos y en el CASODI. Para esta acción, contamos con el apoyo de recursos federales y estatales. Con el programa Valpar, evaluamos las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad, vinculándolos con empresas socialmente responsables. Por primera vez en el estado, impulsamos la jornada de cirugías para niños y niñas con parálisis cerebral espástica. Esto fue posible gracias a la suma de esfuerzos de personas que se unieron por Morelos y nos apoyaron durante una cena a beneficio en la que destacadas figuras del deporte y de las artes se sumaron a esta buena causa. Acciones que demuestran que no hemos visto la discapacidad a la distancia, que hemos fomentado en el equipo DIF y en la ciudadanía un cambio de actitudes para romper barreras y hacer que Morelos sea un estado verdaderamente incluyente.